Hola a todos, bienvenidos queridos amigos y amigas un día más a estos estudios sencillos de la Biblia. El tema de hoy es el 241 y estudiaremos los capítulos 12 y 13 del segundo libro de Reyes. Así que como cada día, adelante, tienen la palabra, Francisco. Bueno, pues mirad, dejamos el capítulo 11 estudiado ayer con Joás, joven rey que comenzó a reinar con solo 7 años en Judá. Es cierto que estaba bajo la tutoría de Joiada, sumo sacerdote de Dios, quien había propiciado todo para que Joás fuese rey. Comenzaremos leyendo los versículos 1 y 2. Dice así: En el 7º año de Jehú, rey de Israel, comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Aunque el versículo 3 nos dice que el pueblo todavía sacrificaba en los lugares altos, el rey hizo lo posible para eliminar la idolatría del reino de Judá. Todo esto lo hacía el rey influenciado por el sumo sacerdote Joiada, lo que demuestra que Dios tenía razón en que todas las tribus tuviesen sacerdotes de Dios y contribuyesen a su sostenimiento. Desde el versículo 4 al 16 se dice que el rey tenía mucho interés en que el templo de Dios estuviese en buenas condiciones, por lo que encargó a los sacerdotes que las ofrendas que se recibían en el templo fuesen para reparar los desperfectos que hubiese en él. Pero todas las cosas con el tiempo se van olvidando si no se recuerdan constantemente, como hace el Señor. Por lo que cuando el rey ya había gobernado 23 años, todavía no se habían reparado los desperfectos del templo, y el rey les llamó la atención a los sacerdotes por el poco interés demostrado en este trabajo y modificó el funcionamiento del sistema de trabajo. Dice el versículo 17: Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gad, y la tomó. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén. Encuentro un poco extraño el miedo de Joás hacia los sirios, como dice el versículo 18, sobre todo estando protegido por la mano de Dios. Pues parece ser, y como dicen en el segundo libro de Crónicas, que ya estudiaremos, Joás cayó en el pecado y atrajo sobre sí los ataques de Hazael, rey de Siria. Influyó mucho en el mal comportamiento del rey el que su tutor, Joiada, muriese, porque Joiada era una especie de ángel protector del rey. De hecho, Joiada fue el que lo coronó. Pero hasta tanta maldad llegó a demostrar el rey que ante la protesta del hijo de Joiada, el que fue tutor del rey, por la apostasía que estaba habiendo en Judá, lo apedrearon hasta matarlo, según dice el segundo libro de Crónicas. Pues a continuación de estas maldades del rey comenzaron a llegar sobre Judá los problemas de la invasión de Siria. Bueno, tanto se asustó que el rey recogió todo el tesoro que disponía y se lo entregó a Siria, según dice el versículo 18. Y ya en los dos últimos versículos podemos ver el resultado final ocasionado por la apostasía del rey, en los cuales se dice que sus siervos lo mataron. El rey Joás no había recordado la bondad del sacerdote Joiada para con él, pero el Señor lo recordó y le dio el castigo merecido. Luego dicen que reinó en su lugar su hijo Amasías. Bueno, como todavía disponemos de algo de tiempo, vamos a comentar el siguiente capítulo, el 13. En el capítulo anterior estuvimos hablando sobre el reinado de Judá. Ahora, en el capítulo 13, pasamos a estudiar sobre el reinado de Israel. Los primeros versículos nos dicen que a la muerte de Jehú le sustituyó su hijo Joacaz, que reinó 17 años, y que para no fallar a los reyes anteriores, dice el versículo 10, que hizo lo malo ante Dios, e hizo pecar a Israel. Como consecuencia de estas maldades, Dios lo abandonó a su suerte, y por este motivo los sirios los machacaron durante mucho tiempo. Pero el rey de Israel se dio cuenta de las consecuencias de apartarse de Dios,
Y dice el versículo 4: Mas Joacaz oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Pues, como siempre, Dios acude con su paciencia y misericordia para ayudar a Israel. Pero esto fue solo transitorio, pues el rey siguió apartándose de Dios y como consecuencia Siria siguió machacándole, hasta dejarlo casi sin ejército. Y dice el versículo 9 que Joacaz murió, y reinó en su lugar su hijo Joás, y este reinó 16 años. Dice el versículo 11 que hizo lo malo ante Dios e hizo pecar al pueblo. También en el versículo 12 podemos ver que incluso llegó a guerrear contra Masías, rey de Judá. El versículo 13 dice que murió y lo sustituyó su hijo Jeroboam. Ahora voy a leer el versículo 14, que después de mucho tiempo vamos a hablar de Eliseo, el cual ya era bastante mayor. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Bueno, este pasaje demuestra que todavía no había muerto el rey de Joás. Este capítulo relata la muerte de Eliseo mientras Joás aún era rey de Israel. Sin duda Joás reconoció que el anciano profeta era un valioso consejero y ayudante, y se dio cuenta de que la muerte del varón de Dios constituía para Israel una trágica pérdida. Los versículos 15 al 19 nos dicen los consejos dados por Eliseo al rey de Israel para derrotar a los sirios. Y los últimos versículos nos hablan de la aflicción que constantemente realizaban los sirios en Israel, pero que a pesar de la desobediencia a Dios, éste siempre tuvo misericordia de ellos, recordando su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia. Y el último versículo nos dice que murió Hazael, rey de Siria, y lo sustituyó su hijo Ben-Hadad, pero las guerras entre Siria e Israel no cesaron. Mañana continuamos el estudio de la Biblia, queridos amigos, con el tema 242. Así que hasta mañana, muchas bendiciones.